en esta segunda parte con el Padre Mike vamos a conocer un poquito más sobre la fe, sobre la vocación y sobre tantas cosas que nos interpelan a nosotros como jóvenes y que al Padre Mike también en un momento le interpelaron, ¿verdad? Y él nos va a contar más o menos cómo manejar esa parte ahí. Bueno, bienvenido de nuevo a este tu espacio, Revival. Señores, si ustedes se vieron la parte 1 de este capítulo, ¿verdad? De este episodio, podrán saber que ya conocimos un poquito más al Padre Mike. Si ustedes lo quieren conocer más, quién es él, váyanse a ese episodio. Y bueno, Padre Mike, ya en esta parte queremos ahondar un poquito en su historia de vida. ¿Cómo le viene la fe al Padre Mike? ¿Por qué creer en Dios? Sí, yo me crié en una familia católica. Okay. Desde chiquito, yo puedo contar en una mano las veces que no fui a una misa dominical cuando niño. En una mano. ¿Por qué? Porque era por un caso muy grave. Estaba en el hospital o había algo... Me estaba muriendo. Sí, literalmente. No había otra razón. Era lo que hacíamos todos los domingos, era ir a misa. Y desde bebé mi mamá me llevaba como bebé y desde niño siempre veía a mi abuela rezando el rosario, muchas imágenes religiosas en la casa, fui al catecismo desde niño. Es decir, me crié en una familia católica. También no diría que era un catolicismo fanático, ¿no? Así de que todo era fe, sino que éramos católicos practicantes, pero que también hablábamos de otros temas, teníamos una vida normal, ¿no? Y yo me crié pensando en eso, ¿no? En esa posibilidad de ser un católico normal, un esposo, padre de familia, católico, y que iba a ser una parte importante de mi fe, pero ya, era eso, como católico normal, vamos a decir. Católico normal. Entiendo. Y hasta te puedo decir, la primera vez que conocí la imagen de Jesús, porque yo recuerdo mi abuela, de parte de mi papá, llevándome a su cuarto y mostrándome arriba de la cama. Yo era chiquito, ni sé, de 3 años puede ser. Y ella me muestra, yo recuerdo de esta escena, porque ella me apunta a la imagen del Sagrado Corazón y me dice, ¿tú sabes quién es ese? Yo lo miro y es la imagen de Jesús, esa clásica, ¿no? Sí. Que él está mirando, está su corazón, Y está sangrando y está con el corazón en fuego y está sangrando, y como me llamó la atención la imagen, ¿no? Y ella me dice, ¿tú sabes quién es ese? Y yo digo, no, ¿quién es ese? Dice ella. Ella dijo, ese es Papá Dios. Dije, para que lo no iba a mejor. decir, esa es la Jesús. segunda persona de la Santísima Trinidad, Sí, consubstancial con el Padre. No, Jesús de Nazaret, no, así es Papá Dios, que era como yo le llamaba a Dios, Papá Dios. Claro. Y wow, desde chiquito, esa imagen del Sagrado Corazón ha sido algo que me ha acompañado hasta el día de hoy. Y tengo una devoción muy grande y muy fuerte al Sagrado Corazón de Jesús. Pero esa fue la primera imagen externa, física, de el rostro que tiene Dios. Ahora, el rostro interno que tiene Dios, es decir, conocer su corazón, eso ya fue todo un proceso, ¿no? Hasta el día de hoy continúo conociendo, teniendo lo que San Ignacio Loyola habla, ¿no? De ese conocimiento interno de la persona de Jesús. Y eso principalmente, mi fuente principal ha sido mi experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola, que son 30 días de silencio que hice en el 2014 como jesuita novicio. Eso me abrió los ojos a conocer a Jesús de una manera tan real, tan visceral y tan íntimo, que les recomiendo esa experiencia a todos que puedan hacer silencio por un tiempo determinado. No tiene que ser 30 días, puede ser 8 días, puede ser 4 días, puede ser hasta un día. Pero tener ese contacto directo con el Señor a mí me cambió la vida. Oh, wow. Entonces, nada, comienza por ahí y ahora
estoy en este punto donde sigo conociendo a Jesús. ¿No? Uno nunca, yo creo que uno no puede decir nunca que ya conocí a Jesús. No, y uno nunca se gradúa. Eso es algo que también yo estaba aquí con el padre Keiter hace unos días y él me decía como que nosotros los católicos pensamos que nosotros llega un punto donde nos graduamos en la fe, como que ya no tenemos que aprender nada más, ya no tenemos que vivir otro retiro, otra experiencia, ya simplemente nos toca como servir para que los otros que no saben entonces aprendan, pero ya yo no, porque ya yo viví, ya yo hice, ya yo experimenté. Y no, la verdad es que todos los días Dios te sorprende y te muestra algo nuevo, algo que no sabías. Pero hasta en el cielo vamos a continuar conociendo a Dios. Claro. Porque Dios es infinito y el conocimiento del amor de Dios nunca se agota. Es infinito y hay algo de eso en el ser humano también. Por eso hasta una pareja, ¿no? La pareja se conoce muy bien, pero hay siempre algo que queda como misterio en el otro, en la otra, ¿no? Y eso uno va en una pareja, va creciendo en ese conocimiento interno del prójimo, ¿no? De la otra persona, ¿no? Y acontece en la vida religiosa también con los hermanos o las hermanas, ¿no? Que tú vas conociendo y haciendo más amistad, ¿no? Que va abriendo poco a poco. Y eso es hasta la eternidad, eso es hasta el reino de Dios. Eso no se agota. Eso no se agota. Así que esa es la parte más divertida, que eso nunca se debe de decir, ya te conozco. No te conozco totalmente. Puede ser que te conozca bien, pero a plenitud. 100%. 100%. Nunca. Totalmente de acuerdo. Y en ese proceso donde ya, bueno, usted dice que creció en una familia católica. Sí, porque yo me río mucho con la gente que traigo aquí, pero yo les digo, mira, hay gente que yo traigo aquí que vienen con unos testimonios que tú dices, wow, es que no, mira, yo estaba en esto, en lo otro, en el mundo, y después conocí a Dios y no sé qué. Entonces a veces como que lo de nosotros parece aburrido, porque a nosotros como que no, yo siempre crecí en una familia así, como que no hay tanta novedad en ese sentido. Y yo me curo conmigo misma. Sí. Pero en ese proceso, ¿verdad? Llega un momento donde esa fe se vuelve personal. O sea, ¿qué hizo que esa fe pasara de ser como, bueno, es que yo voy a la iglesia porque en mi familia siempre vamos a la iglesia? O sea, pero llega un punto donde eso pasa, algo más allá. Sí, sin duda. Por eso yo siempre digo que pasé de una fe cultural a una fe vivencial. Una fe real, vivida, y una que yo me apropio de ella, ¿no? Esta es mi fe. Que el ideal es que eso se sella con el sacramento de la confirmación, ¿no? Como que yo estoy confirmando esa fe que recibí cuando era bebé, ¿no? Que me entregaron mis padres, mis padrinos. Ahora yo confirmo que quiero vivir ese bautizo y vivir según los dones del Espíritu en la misión de la iglesia. Pero sabemos que muchas veces hasta la confirmación se convierte en una graduación del catolicismo, ¿no? Ya, y me confirmé y nunca más regreso a la iglesia. Y eso es lo opuesto que debe de estar aconteciendo. Pero bueno, para mí no fue, ni fue el sacramento de la confirmación, ni nada de eso. Para mí fue en el colegio. Yo estudié en un colegio católico jesuita en Miami, el colegio de Belén. Y en ese colegio, parte de la formación, el padre rector del colegio, padre Marcelino, él quería que todos los estudiantes tuvieran acceso a un grupo de vida de jóvenes. Por cada clase tenía su grupo de vida. Y era en libertad, no era forzado, pero era dentro del tiempo del colegio. Para que nadie pudiera dar excusa de que no, después de la clase no puedo porque tengo deporte, tengo este club. El martes era el martes de CBX y nos paraba la enseñanza por 45 minutos para darnos un bloque para todos los estudiantes que quisieran, para tener este grupo de vida que era Comunidad de Vida Cristiana, para compartir la fe. Yo desde los 11 años hasta los 17, hasta los 18 que me gradué, participé con el mismo grupo y crecí con ese grupo. Y hasta el día de hoy somos amigos en el Señor. Ese grupito, que éramos 12 de hecho. 12 apóstoles. Pero ¿qué me ayudó en esa experiencia? Nos reuníamos toda la semana para ver dónde estaba Dios en la semana.
¿Qué estaba haciendo Dios en mi vida? Wow. ¿Cuáles eran mis luchas? ¿No? ¿Cuáles eran mis preguntas? ¿Cuáles eran mis inquietudes? Y teníamos una comunidad donde nos reuníamos. De hecho, una vez al mes, miren esto qué impresionante, esto no es tan común. Una vez al mes nos reuníamos. Rotábamos de casa en casa las familias. Todos traíamos que comer. Compartíamos una cena. Las familias y los estudiantes juntos del grupo. Venían los hermanos, las hermanas también nuestras y todo eso. Y todo el mundo participaba, jugábamos, rezábamos. Pero era compartir vida. No solamente compartir formación. Está el punto. Un grupo de vida no es solamente para tener temas y talleres. Eso es parte. Pero hay que compartir la vida. Eso es lo que nos hace verdaderamente cristianos. Y por eso, desde ese entonces, ya en la universidad también continué, cuando me fui para Nueva York, continué con otro grupo allá, que también había ese modelo de CBX en Nueva York. Continué allá y siempre ha sido como parte de lo que yo anhelo, ¿no? Es tener esos grupos pequeños, porque el CBX no debe ser un grupo grande, masivo. Sí. Es muy difícil tener una relación con 70 gente. No pero permite la intimidad, exacto, un grupito más pequeño, de 7, de 8, hasta 12. Hasta 12. Hay una intimidad ahí entre uno con el otro que puedes hacerte verdaderamente amigo y amiga del otro. Eso me cambió la vida y me cambió mi modo de entender y comprender mi fe católica. Amén. Ahora, en el décimo grado, en el colegio, yo pasé por un momento donde yo estaba cuestionando mucho la fe, ¿no? Y nunca dejé de ser católico. Es decir, nunca renegó. Exacto, pero tenía muchas preguntas. Sí. Y preguntas fuertes que yo hacía, ¿no? ¿Y cómo es que la Eucaristía, cómo es que el pan y el vino verdaderamente se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cómo funciona eso? Y los pecados. ¿Cómo que el sacerdote? ¿Por qué tengo que confesarme con un sacerdote? Sí, yo le puedo pedir a Dios y él me puede confesar. O otras cosas, ¿no? ¿Por qué el Vaticano tiene tanto dinero y habla tanto de ayudar a los pobres? Y bueno, todas esas preguntas que todavía siguen. Y que no era cosita, no era cosita para que conste. O cosas de las ciencias también que yo me preguntaba, ¿no? Y si somos un planeta en un universo tan vasto, que Dios verdaderamente nos creó, somos una cosa tan pequeña en el universo, no sería más que somos un accidente, todas esas preguntas. Bueno, y yo tomé el tiempo de verdaderamente buscar las respuestas a esas preguntas. ¿En ese momento? En ese momento. Y yo a todos los profesores, a los mentores, a los sacerdotes, yo los paraba y les hacía ese tipo de preguntas. Pero siendo católico, ¿verdad? Entonces, como que había algo que no me asustaba preguntar, porque sabía que parte de crecer en la fe es no tener miedo de hacer preguntas difíciles, porque la verdad es la verdad y llegarás a la verdad, pero tienes que pasar por hacer el proceso. Muchas veces nos quedamos con la pregunta o una respuesta, vamos a decir, a medias. Que no me convenció, genuinamente. Que o no me convence o que me da una verdad parcial del asunto. Y me quedo con eso y me aferro a eso y eso me lleva a distanciarme de la fe. Oh, wow. Necesitamos acompañar a las personas en sus preguntas. Si no hacemos ese proceso, vamos a perder a las personas, especialmente a los jóvenes. Yo estoy aquí hoy porque me acompañaron en esa búsqueda. No te dijeron, no, es que tú no te debes de estar Exacto. preguntando eso porque No tú te eres hagas esa católico. pregunta, Deja de estar cuestionando el Vaticano y deja de estar cuestionando. No, o sea, te acojo con tus preguntas. Me dijeron, no, qué buena pregunta es. Vamos a pensar en eso. Y wow, y te digo, hasta la clase de matemática yo hacía preguntas de Dios. Y en la clase de la ciencia y astronomía y lo que sea, yo intentaba buscar a Dios en esa materia. Y es el amor por las preguntas. De hecho, mirando atrás, yo digo, wow, qué curioso. Mi nombre en sí, Micael, en hebreo, Michael, es una pregunta. ¿Quién como Dios? ¿Quién es como Dios? La respuesta es nadie, ¿no? Es lo que le hace, la pregunta que le hace San Miguel a Lucifer, ¿no? ¿Quién es como Dios? Que tú que quieres ser Dios, actuar de Dios. ¿Quién como Dios? Micael. Yo después mirando atrás, yo digo, wow. Hasta mi nombre es una pregunta. Por eso yo creo que yo amo las preguntas. Por eso amo la filosofía. Amo conversaciones donde hacen preguntas difíciles. Preguntas que me hacen parar y digo, oye,
Yo nunca he pensado en eso. Cosas controversiales No, también, exacto. que abren el espacio a debate, porque yo le digo mucho a los jóvenes, cuando tú te permites preguntar, cuando tú te permites cuestionar y decir que no todo está bien, yo creo que es ahí justamente cuando tu fe se hace real. Yo creo que ahí justamente cuando tu fe se hace consciente, porque es como tú decirle a Dios, mira, no te entiendo full, pero de alguna forma confío en ti. Y si te amo, confío en ti, no porque entienda todo, sino porque de alguna forma la vivencia que he tenido contigo me ha llevado a mí a creer que puedo confiar en ti, incluso si no entiendo todo lo que haces, incluso si no veo todo lo que haces. Entonces, yo creo que verdaderamente cuando nosotros nos abrimos a preguntar cosas difíciles, cuando nos abrimos a cuestionar y a decir que no todo está bien, es cuando de verdad llegamos a la plenitud. Yo, por ejemplo, le digo a las personas, mira, yo soy católica full proud, o sea, full proud, no me avergüenza de nada de mi fe, pero yo tampoco soy del tipo de persona que dice que todo lo que hace la iglesia católica está bien. Eso es mentira. Eso es mentira. Y yo puedo vivir en esa dualidad, y yo no me siento mal con eso, porque yo creo que no debería yo de estar defendiendo todo lo que hace la iglesia. Si algo está mal y hay que decirlo. La iglesia es santa y pecadora, las dos cosas, santa y pecadora. Y de hecho, a mí me gusta hablar en este proceso de crecimiento de la fe, para apropiarse de la fe, de mirarlo en 3 pasos. Wow. Primer paso es cuando uno es muchacho, cuando uno es joven, uno recibe, ¿no? Recibe la fe y muchas veces muy simplista, ¿no? Muy sencillo, muy, ok, Dios es así, se dibuja así, lo coloreas y te quedas con ese catecismo básico, ¿no? Cuando eres niño. Pero en un momento llega el segundo paso, que es cuestionar eso que recibiste, ¿no? Sí. Y comienzas a decir, pero ¿y Adán y Eva hablaron con una serpiente? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y entonces es que cuando uno hace bien ese proceso, llega al tercer paso, y que muchas veces perdemos las personas en el segundo. El tercer paso es retomar lo primero que aprendiste, pero ahora con una profundidad nueva y una verdad mayor. Por ejemplo, llegar al punto de decir, Adán y Eva es verdadero, pero no verdadero como una historia de ciencia de o manera una literal, como que pasó sino así. es una verdad alegórica. Interesante. Es verdadero, pero es más la verdad de poesía que la verdad de una película que estás grabando ahí literal, y que pasó así. Exacto. Entonces, y eso no nos debe de asustar. De hecho, es como parte de aprender a leer los géneros literarios en la Biblia, de entender, de comprender la vida. No podemos leerlo todo desde la ciencia solamente. ¿Tú ves? Entonces, nada, esos 3 pasos. Pero eso requiere una comunidad, mentores, acompañantes, personas que te digan, it's okay tener esas preguntas. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y avanzando en ese proceso, ¿cómo empieza entonces la semilla de la vocación? ¿Cómo empieza Mike, que quizás se veía como, yo voy a ser un padre de familia, es normal, como yo lo he visto siempre y todo bien? ¿Cómo empieza Mike a preguntarse, ¿será que yo deberé de ser algo más? ¿O deberé de ser otra cosa? Sí. Yo, la primera vez que escuché la pregunta sobre, ¿has pensado en ser sacerdote jesuita? Fue después de una confesión a los 16 años. Voy a un retiro y después de confesarme, y tuve una confesión muy, muy real, muy de indagar en eso que más me pesaba en el corazón. Fui muy vulnerable, expresé eso, recibí mucha misericordia de parte del sacerdote que me confesó, y de pronto, al final, después de todo, me dice, oye, ¿tú has pensado en ser sacerdote? Oh, wow. Y yo, mirando atrás, yo digo, concho, qué curioso que la primera vez que escucho esa pregunta no fue después de mostrar todos mis logros o mis cosas positivas, fue después de mostrar mi pecado. Que la primera vez que escucho esa pregunta. Que Dios no me llama a ser sacerdote perfecto. Ni te llamó por tu potencial. Exacto, me llama desde mi realidad, de lo que soy, verdaderamente. Bueno, eso fue un punto, pero eso era más como donde me colocaron la
la pregunta, ¿no? Pero habían otros factores, ¿no? Que creo que van influyendo en mi decisión eventual de entrar en la compañía de Jesús y de ser sacerdote. Mi tío abuelo, que fue quien me invitó a ir al colegio de Belén en Miami, al colegio jesuita, mi tío abuelo fue jesuita. Oh, wow. Y él se ordenó en el colegio de Belén en Cuba, ¿ok? En 1954. Él muere un 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, en el 2004. Y cuando voy termina, él fallece, todas sus pertenencias cabían en 2 cajitas. Oh, wow. Él tenía 3 camisas, 2 pantalones, 2 pares de zapatos. Tenía sus cosas en su cuarto, alguna foto, su libro, todo eso cabía en 2 cajas. Yo vi eso y yo dije, wow, qué libertad tenía este hombre, qué sencillez. Y me atrajo eso mucho, ¿no? Como vivir así sencillamente, ¿no? Con lo necesario, ¿no? No es llenar la vida con muchas cosas, ¿no? Y uno constantemente tiene que estar despojándose de cosas, ¿no? Sí. Y uno va acumulando. Pero eso fue otro factor que me atrajo a la vida religiosa, a tomar un voto de pobreza, ¿no? A desear ese estilo de vida más sencillo, ¿no? Al mismo tiempo, otra cosa que me influyó mucho fue ir a misa diaria. Yo desde los 16 años, después de esa confesión, y a los 17 en realidad, yo comencé a ir a misa diaria en el colegio de Belén, que habían 3 oportunidades todos los días de misa. 3 misas. 3 misas todos los días que Wow. estaban disponibles. Le tengo envidia, ¿eh? ¿No? Le Y tengo en la envidia. universidad, cuando fui a estudiar psicología y filosofía en Nueva York, habían 5 misas todos los días disponibles en esta universidad jesuita. 5 misas todos los días. Entonces yo no tenía excusa por cual no ir a misa diaria. Claro. Y fue a través de mi amor por la Eucaristía y por la realidad de la Eucaristía que yo comencé a visualizarme como sacerdote también. Yo decía, wow, que no hay nada más poderoso que poder celebrar una Eucaristía bien celebrada, que eso puede cambiar el mundo. Una Eucaristía bien celebrada. De hecho, yo siempre soy de la mentalidad que cuando tú entras a una misa, tú debes de salir diferente de cómo entraste. No necesariamente en sentimiento. Puede ser que entraste con una tristeza y saliste con la misma tristeza. Pero es abrirte a la novedad de Dios en tu vida. Y cada Eucaristía es una oportunidad de abrirte a la gracia de Dios. Y eso puede cambiar el mundo. Comienza ahí. Y de último, yo creo que también contacto con los más pobres. Yo tuve varias experiencias estando en el colegio, estando en la universidad, donde yo iba a hacer un voluntariado. De hecho, mi primera vez en contacto con pobreza así más extrema fueron en los campos de aquí de Dominicana, que yo vine con 15 años para un voluntariado que teníamos los veranos y construíamos puentes, ¿no? Con el colegio de Belén. Y esa realidad me chocó mucho, ¿no? Viniendo de la ciudad, viniendo de la abundancia, etcétera. Como ver esa realidad me chocó mucho. Y cuando estudié en El Salvador, también en la universidad, también otras experiencias de eso. Y al final es como decirme, el mundo no está creado para vivir así. Desde esa pobreza que mata. Estamos llamados a vivir desde una sencillez que da vida. Hay pobrezas que matan y hay pobrezas injustas. Y ese es el tipo de pobreza que tenemos que hacerle contra eso. La pobreza, el voto de pobreza que toma un religioso no es ese tipo de pobreza injusta, sino es lo opuesto. Es una sencillez de vida, es sostener las cosas creadas con la libertad que merecen para el uso adecuado de las cosas, de los recursos, ¿no? Entonces yo dije, wow, si Dios me llama a ser sacerdote, también es para estar con los más pobres. Y siempre he tenido eso en mi corazón. Entonces, nada, son 3 momentos. Yo no diría que hubo un momento solo donde el ángel del Señor se me apareció y me dijo, Michael, tú vas a ser sacerdote. Pero sí fue un proceso de ir descubriendo poco a poco que el amor de Dios era mucho más grande que mis proyectos pequeños. Y eso fue lo que me dio la libertad de arriesgarme e intentar este proceso. Yo recuerdo que el día que iba a profesar mis votos, ¿no? De pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Tenía un miedo. Un miedo. Pero yo decía, ¿y seré yo capaz
de vivir pobre, casto y obediente el resto de mi vida. Sí, hasta los 80 años. Yo me imaginaba con 80, yo tenía 22, ¿no? Wow. Cuando yo entré y me entró ese miedo. Yo decía, no sé, y si meto la pata, y si algo pasa, y si esto. Yo fui a hablar con el superior. 2 días antes, yo estaba listo ya para decirle, no puedo hacer los votos. Oh, wow. Y voy al superior y le digo, mira, me está pasando esto, tengo mucho miedo. Dice él, ¿tú crees que el día que tú profesas tus votos, tú te actualizas 100% pobre, 100% casto y 100% obediente? Tú estás prometiendo que todos los días de tu vida te vas a hacer un poco más pobre, un poco más casto, un poco más obediente, para que al final de tu vida tú mires para atrás y digas, lo diste todo. Pero eso se da en proceso. Un día a la vez. Un día a la vez. Y cada día hay que abrir mano de algo, retomar uno de los votos, crecer aquí, uno retrocede, uno avanza. Y es así, el ser humano es proceso. El ser humano es un ser abierto, ¿no? Entonces nunca estamos terminados. Hasta el día, hasta después de la muerte, el purgatorio es para eso. El purgatorio es para continuar el trabajo que no se cumplió aquí, ¿no? Oh, wow. Entonces es proceso. Somos procesos. Usted sabe qué es lo que pasa. Yo le voy a revelar qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? Le voy a revelar qué es lo que pasa. Cuenta. Yo no sé, bueno, yo creo que quizá podamos estar de acuerdo en este punto, y es que yo creo que para nosotros, para el ser humano en general, es muy difícil navegar la incertidumbre. Es muy difícil nosotros navegar, estar en un lugar donde no entendemos 100% por qué estamos ahí, o no sabemos 100% si podremos llevar a feliz término lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces para nosotros es como difícil navegar la incertidumbre de que será, no será, podrá ser, no podrá ser. Y yo creo que nosotros no sabemos experimentar el estar en que Dios nos ponga en un lugar donde no sabemos, donde no comprendemos plenamente qué quiere Dios de mí en ese momento. Y yo creo que eso va muy vinculado con todo lo que usted está expresando ahora, porque quizá en ese momento sentía miedo y entonces, bueno, voy a profesar estos votos en 2 días. No puedo profesar los votos en 2 días si sé que no voy a poder cumplir eso. Entonces estoy como en un punto que podría ser, pero no podría ser. Podría ser ambas cosas. Entonces yo creo que, no sé quizás qué usted podría decirnos que podría ayudarnos como a nosotros a navegar esa incertidumbre que yo siento cuando yo, por ejemplo, estoy conociendo a alguien que quizá podría ser la pareja de Dios para mí, pero quizá no podría ser. No lo sé, pero tengo que navegarlo. ¿Cómo puedo yo navegar la incertidumbre de que quizá podría ser religiosa, pero quizá no lo podría ser? ¿Cómo navego yo esa incertidumbre sin volverme loco? Gaby, nota que hablamos de inquietud vocacional. No se habla de claridad vocacional. ¿Verdad? Certeza vocacional. Ya me lo digo todo. Es inquietud vocacional. Es decir, la incertidumbre es parte del proceso. El cuestionamiento es parte del proceso. A mí me asusta cuando se me acerca un joven y me dice, yo estoy seguro. Yo sé que Dios me llama a ser sacerdote. Ya tú sabes. Digo, wow. ¿Cómo así? Wow, cuánta claridad, ¿no? ¿Eso te llamó por WhatsApp o cómo fue ese llamado, no? Porque es una claridad tan... para yo comunicarme así también, porque... En cuanto hay jóvenes que se me acercan y me dicen, mira, padre, yo me puedo visualizar como sacerdote. También me puedo visualizar como padre de familia, como esposo. Ese es el que puede hacer un discernimiento mucho más real, porque ahora tienes opciones y el discernimiento es eso, es optar desde la libertad. Si no tuvieras opciones, por ejemplo, es que nunca nadie me ha amado y nunca me he enamorado y soy feo y no sé qué, entonces voy a ser padre. Ajá. Ahí no hay, ¿tú me entiendes? Como así como que no tuve otra opción, entonces no me voy a casar. O me dicen, nunca... no sé, no me visualizo con una esposa o con hijos, ¿no? Eso no me gusta. A mí me gusta estar solo, que no me moleste mucho. Yo digo, hermano, si tú no eres capaz de ser esposo o padre de familia, va a ser muy difícil ser sacerdote. Porque los mejores sacerdotes también serían los mejores padres y esposos de familias. Es decir, el sacerdote está llamado también a ser esposo de la iglesia. Es llamado a ser padre de muchos hijos. Y estar solo, muy rara vez estás solo.
porque estás constantemente rodeado de personas que quieren tu apoyo, necesitan tu ayuda, que quieren hablar contigo, que quieren que les celebre un sacramento, que Claro. constantemente hay gente que te rodea, ¿no? Estás en comunidad constantemente. Y en la vida religiosa también está ese elemento de la vida comunitaria. Es decir, solo, ¿cuándo? No vas a estar muy solo, ¿no? Ahora, si quieres ser monje, no sé. De clausura, ¿verdad? Ermitaño, ok, eso es una vocación. Pero te digo todo esto porque no le tengamos miedo a la incertidumbre. Es precisamente la incertidumbre que te da la humildad de decir, yo no sé la voluntad de Dios, pero tengo deseo de cumplirla. Wow. Amén. Cuando tienes certeza, es lo opuesto. Tú dices, yo sé la voluntad de Dios. Es esto. Te falta un poco de humildad. Tú no eres Dios, ¿no? Y siempre debe de haber un poquito de decir, creo que la voluntad de Dios es esto, ¿no? Tomar un poquito de distancia y decir, creo que es por aquí. He discernido que creo que el camino es este. Ujú. Pero 100% nunca lo tendremos. No esperes el 100% para tomar una decisión, porque eso es lo que te mata en tomar una decisión. Wow. Bueno, Padre Mike, ya no se nos acaba de acabar el tiempo otra vez. ¿Se acabó de nuevo? No, pero yo no puedo. ¿Cómo va a ser? Es que se va demasiado rápido, pero ya quizá para condensar eso, Ajá. para condensar un poquito Sí. todo lo que hemos hablado. Si usted pudiera decirle algo a los jóvenes Sí. que le están escuchando en este momento, una cosa puntual, Sí. acerca de cómo discernir la vocación, de cómo Ujú, vivir su fe ujú. de manera auténtica, de cómo Ujú, ser ujú. aquello que, como decía Santa Catalina de Siena, fuimos llamados a hacer y que si lo hacemos, prenderemos fuego al mundo entero. Si te pudiera Amén, decirle como claro. algo puntual, Ujú, ¿qué ujú. sería? Sí, yo invitaría al joven primero a entender que vocación, el término vocación, vocare, que es llamado, Ujú. la mejor definición que yo escuché fue donde tus deseos más profundos se encuentran con las necesidades del mundo. Donde esas dos cosas se encuentran, tus deseos más profundos y las necesidades del mundo, donde esas dos cosas se encuentran, tú descubres ese llamado que Dios tiene para tu vida. Ahora, ojo, cuando hablo de vocación, a mí me gusta, y lo voy a hacer muy resumido, hablar de remar mar adentro. Rema, las 4 dimensiones de la vocación. Ujú. R-E-M-A. Primero, la primera vocación, la vocación del reino, la Ujú. santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Y hay que tener eso muy claro. Claro. Cuando tengas eso claro del llamado al reino, es que entra la segunda vocación, que es, o segunda dimensión, la E, el estado de vida. Ujú. Ahí es donde tú te preguntas, ok, estoy llamado a ser religioso, religiosa, esposo, esposa, diácono, laico consagrado, ok, son estados. Pero eso es en servicio del reino, en servicio de la primera vocación, a la Ujú. santidad, ¿no? ¿Y cuál es el estado de vida que más me va a ayudar a vivir esa santidad para mí y con los demás? Y ayudar a santificar. Ok. Después, M, modo. El modo de vivir ese estado de vida, Ujú. ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso mío, soy sacerdote jesuita, pero el modo en que yo lo vivo muchas veces también es como rapero. No todo sacerdote es llamado a ser rapero, gracias a Dios. Pero ese es el modo particular que Dios me ha invitado a vivir y ejercer también mi ser sacerdote y jesuita. Pero ya el último es la cuarta dimensión, el A, el ahora. ¿Cuál es el llamado del presente? El momento presente. ¿En qué te está llamando Dios a hacer en este momento? Y si es suapear, si es lavar un plato, si es hablar con fulano, con fulana, Si es limpiar la llamar, iglesia. limpiar la iglesia, lo que sea, lo hago con amor. Y eso te ayudará a vivir la vocación en toda su integralidad. Wow. Bueno, yo me quedo con eso. Realmente no tengo más nada que decir. Señores, ha sido un placer, Padre Mike. Gracias por Gracias a ti, tomar no. el tiempo de venir aquí y de iluminarnos tanto, porque a veces realmente no todos gozamos del privilegio de tener personas que te vayan indicando como luces en el camino, para uno de verdad tomar decisiones más certeras, más plenas y más desde la libertad, que yo creo que si pudiéramos marcar este capítulo con algo, sería eso, la libertad. Hemos venido hablando de eso desde el inicio y como que terminamos de nuevo con eso, todo desde la libertad. Entonces, bueno, yo me quedo con eso. Señores, gracias por vernos hasta este punto. Síganos en las redes como Revival Movimiento y sigan al Padre Mike también como Vocaciones Jesuitas del Caribe, ¿verdad? Ujú. Excelente. Y pues nada, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Paz.
Shalom.